Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino ¿de quién? De Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, tú nos toques, nos transformes, Señor, nos edifiques, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bendito el nombre del Señor. Y estuvimos hablando muchas cosas la vez pasada, cuando empezamos esta serie de estudios acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que es qué es lo que es el reino de Dios en realidad? A Jesús en muchas ocasiones le preguntaban cosas, porque eran curiosos los discípulos, y cuando usted no sabe, usted debe preguntar. La gente no importa que le digan preguntón, si usted no sabe algo, pregunte primero. No se ponga a hacer una cosa sin saberla hacer, porque va a ser un fracaso. Y una de las cosas que le preguntaban a Jesús acerca del reino de los cielos, cómo se manifestaría, cómo sería el reino de Dios. Y Jesús dijo en una de sus pláticas, de sus conversaciones con los discípulos, el reino de Dios no vendrá anunciándose con trompeta, ni dirán helo aquí o helo allí, sino que el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Juan el Bautista tuvo la oportunidad de ser escogido por Dios desde el vientre de la madre para anunciar la venida del Mesías, o sea, la venida del reino. Y una de las cosas que Juan el Bautista hablaba en sus predicaciones era la siguiente, que teníamos que predicar el reino de los cielos, o sea, ¿qué? Acercado. ¿Y qué quiere decir acercado? ¿Que ha descendido? ¿Que una ciudad ha venido? ¿Que han venido ángeles? ¿Que han venido? No, es que Dios en su misericordia mandó a Jesús y iba a comenzar una nueva dispensación, un periodo de tiempo llamado gracia. Dios se iba a acercar a los hombres a través de su Hijo, y después que su Hijo se fuera, Él iba a mandar ¿a quién? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo es llamado? Otro Consolador. La gente dice en el Consolador. En realidad la Biblia no dice eso. En realidad Jesús dijo, yo enviaré otro Consolador. Porque mientras estaba, Jesús era el Consolador con sus discípulos allí. Al irse, Él iba a mandar a otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y entonces, el reino de Dios, estuvimos hablando primero que el reino de Dios en primer lugar es una afirmación del poder divino. Eso para entrar a hacer una pequeña exégesis en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra. Mire dónde lo comienza: en los corazones de su pueblo. Y hoy en día hay una doctrina muy errada que se llama el reino ahora, o the kingdom now. Y eso en realidad no significa que usted tenga que tener casas, lujos, posesiones, ser conocido, porque lo que anunció Jesús fue todo lo contrario que hablaron los profetas, que habló la ley, que habló Moisés. Cuando la ley decía ojo por ojo y diente por diente, ¿qué decía Jesús? Ama tú, ¿qué? Como a ti mismo. Pero también decía, ama a tus enemigos. Entonces el reino de Dios iba a manifestar muy diferente al reino establecido en el Antiguo Testamento. Antes Dios tenía un trato con su pueblo a través de los profetas, o videntes, sacerdotes y algunos reyes, como el rey David, que era profeta y profetizó, y el rey Saúl también profetizó entre los profetas y fue contado entre los profetas cuando encontraron aquellas asnas que se le habían perdido. Ahora, el pueblo estaba completamente apartado. Los hombres, las mujeres, los niños y aquellas personas que no fueran de una familia sacerdotal, ya sea de una clase sacerdotal como la clase de Aarón, que es la de Leví, o la clase de Abías, por ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, el padre Juan el Bautista era de la clase sacerdotal de Abías. Entonces, ellos eran los únicos que tenían derecho de influenciar sobre las personas
y hablarles del reino, porque ciertamente las personas estaban completamente excluidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús viene a traer una nueva declaración acerca del reino. ¿Se recuerdan cuando Jesús comisionó primero a sus 12 discípulos, que todavía no eran apóstoles? Jesús tenía varios discípulos, los comisionó a estos discípulos que después fueron apóstoles, los comisionó para que fueran y predicaran ¿qué cosa? El evangelio. ¿Pero qué cosa? ¿El evangelio de qué? No, ¿de qué estamos hablando? Del reino, el evangelio del reino. Y dijo, predicad del evangelio del reino y decid, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No es que el reino había descendido. Ellos como portavoces de la palabra iban a llevar el evangelio, iban a demostrar con las señales y milagros que les iban a seguir que el reino de Dios se estaba estableciendo en la tierra espiritualmente. Y no tenía que ver nada con, lo vuelvo y lo digo, con la prosperidad, porque esos discípulos, Jesús les dijo, no vayan ni con bordón, ni lleven tampoco doble túnica, ni lleven dinero. En la casa que ustedes lleguen y lo reciban, coman de lo que le pongan delante. A mí me tocó ser misionero. Yo pastoreé muchos años, pero fui del año 1998 al 2005, 7 años misionero. Y también fui misionero a diferentes lugares. Y había lugares que me daban un plátano verde que allá medio sacochado, llamado plátano burro. Y en otro lugar le dicen fongo. Y me lo tenía que comer con acción de gracias. No me gustaba, pero a eso fuimos llamados nosotros. Los mosquitos me comían vivo. Yo perdí la cuenta cuántos alacranes me picaron a mí. A mi suegra también, porque el templo donde teníamos era de palma, de las hojas de palma, uno le dicen guano, otro le dicen yarey, etcétera. Pero era eso y atraía muchos insectos. A veces estábamos en el medio del servicio, como se abrían las puertas del templo adelante y atrás, y en las ventanas, y en medio del culto, se metía una serpiente y salía por la parte de atrás, y los más. Y cosas así. Entonces las personas piensan que el reino de Dios es traer un buen reloj, un buen carro, una buena posición. Y Jesús les dijo a aquellos discípulos, ustedes vayan y prediquen, de gracias ustedes recibieron. Porque Jesús le dio la gracia, le dio la bendición, le dio la salvación, le dio la unción. Ahora tú vas a ir a esas aldeas y vas a predicar al reino de Dios. Y vas a decir de esta forma, el reino de los cielos se ha acercado. Mira qué palabra tan corta, ¿verdad? No ni con mucha homilética, ni con mucha exégesis, ni con mucho conocimiento. Simplemente el reino de los cielos se ha acercado. Y las personas se convertían. Y los enfermos eran sanados. Y los endemoniados eran libres. Y los muertos eran resucitados, porque Jesús dijo, id y sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y esa es la manifestación real del reino de Dios. ¿Sabe dónde usted puede ver el reino de Dios de verdad? En muchos lugares humildes de América Latina, de Asia, de África y de otros lugares donde no existe la posición económica que tenemos hoy en día nosotros, que allí no hay aire acondicionado, ni hay agua caliente, ni hay calefacción para tiempos en frío. Pero sin embargo, cuando usted va allí, usted siente que usted lo elevan, lo ponen en la presencia de Dios, lo bajan y lo suben, porque esas personas tienen más de Dios que usted 100 veces. Porque esas personas dependen completamente de Dios, viven de rodillas, constantemente de Dios, alabando el nombre del Señor. Entonces, vamos a ver otro punto. Número 2, debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis. Oiga lo que pasa. La manifestación del poder de Dios llena de alarma al imperio del diablo. Claro que sí, el diablo cuando Jesús fue a ayunar por 40 días y 40 noches, el diablo se alarmó. Se alarmó y lo tentó 3 veces. Primero lo tentó con comida. Hambre, que es verdad que no es fácil. Yo no sé si usted
Yo a veces me pregunto, porque a veces me he levantado yo a las 2 de la mañana y me he ido para ir agarrado en la alacena un pedazo de pan, un pedazo de queso con jamón y me lo he comido, ¿de verdad? Pero yo a veces me pregunto, y cuando yo estaba en la obra misionera y estaba sirviendo al Señor, ¿qué comía? Me levantaba con un hambre tremendo y tenía que volverme a dormir de nuevo, porque no había nada para comer en ese tiempo. Entonces, hay veces que a nosotros la tecnología, el tener más, el vivir mejor, nos va a alejar un poco del reino y se entra en ese conflicto con Dios. La carne te dice placeres, te dice dormir, comer, jugar, no leer la Biblia, ver televisión. Es el conflicto que hoy en día hay en el reino de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, el Espíritu dice orar, ayunar, vigilar, ofrendar, diezmar, predicar, estar en comunión. Hay un conflicto grande, de verdad, hoy en día aquí en esta tierra por causa del reino. Y la primera tentación fue esa: convierte estas piedras en pan. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. El diablo sabía qué era lo que necesitaba Jesús: comida, ¿verdad? Pero miren, Jesús no claudicó y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Por eso lea la escritura. Mi esposa compartió ahí en la página de la iglesia de contactos de WhatsApp la Biblia hablada. ¡Qué bendición! Yo estoy oyendo y ya hasta yo estoy agarrando vicio ya casi porque ahora mismo cuando veníamos para acá ya estaba terminando, creo que Deuteronomio me parece que era. Lo estaba terminando, las últimas cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y después de Deuteronomio viene Josué, Juez, y uno siempre quiere saber. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, entre más usted se mete en la palabra de Dios, usted es un arma tan poderosa, la va a usar. Jesús usó la palabra y dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Dice el diablo: voy a cambiar la estrategia. Porque el diablo cambia sus estrategias en el reino. Existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas. Miren, por eso hay un conflicto grande. Y existe el ser humano que está en el medio: Dios, diablo y hombre. Y casi siempre el ser humano se va un poquito más hacia el lado de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a mostrar un camino fácil, no tiene piedra, no tiene espina, no tiene críticas, no tiene nada. Y entonces casi siempre la gente se inclina a una minoría. Jesús dijo: procurar entrar por la puerta, ¿cómo? Estrecha. Porque ancha es la puerta que conduce a la perdición. ¿Y cuántos son los que van por ella? Muchos son los que van por ella. Muchos se meten ahí a esta. Entonces, la otra tentación que el Señor es sometida, le dice entonces el diablo: bueno, ven acá, si en verdad tú eres, porque en las 3 ocasiones se lo dijo. Pero la primera del pan: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La otra ocasión dijo: si en verdad eres hijo de Dios, porque el diablo siempre va a escoger eso. Siempre va a poner en duda la veracidad de la escritura, su vida espiritual, si en verdad esto o lo otro. Tenga mucho cuidado con esas personas que dicen: si en verdad me ama, o si en verdad esto, yo para creer en ti haz esto. Le decía a mi esposa que yo estuve becado en un preuniversitario que era un presidio y no era un presidio político. Allí diario pasaban requisitos, habían cuchillos, machetes, los muchachos se mataban a palo allí. Está hablando de años 1988, 89, cuando yo entré en ese curso. Yo pensé que me iba a traumar en aquel lugar. Era algo tan diabólico. Él fumaba la marihuana, cuando no aparecía la droga, usaban gasolina o de eso para zapatos. No me recuerdo el pegamento de zapatos. Óigame, y yo estando allí me convierto al Señor. Y en mi vida me decían mucho: si tú no haces esto, no eres hombre. Yo le digo: yo no tengo que demostrar nada absolutamente. Entonces hay personas que dicen: si no haces esto, no eres cool, no estás en la moda. Mira, no le haga caso al diablo. Y el diablo viene a Jesús y dice: en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo. Oye, el tipo que atrevido, porque ya el diablo cambia la estrategia. Ahora usa un versículo de ¿qué?
de la Biblia, le recitó el Salmo 91, creo que versículo número 10, donde dijo, el Salmo 91 dice, sus ángeles mandará para que te lleven en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Le menciona el Salmo 91 el diablo. Cambió la estrategia completamente. Y dice, ahora yo voy a hablar de la Biblia, voy a hablar de la Escritura y tú vas a ver cómo él va a caer. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, le dice otro versículo. Porque hay personas que te escogen un versículo fuera de contexto. Ya lo dije, lo he dicho muchas veces, aprendes esta palabra, y exégesis. No tiene que ver nada con la exégesis. Y exégesis es un versículo fuera de lugar, que fuera de significado. Las personas lo usan a su favor. El diablo usa un versículo para su propósito, pero en realidad no quiere decir que él tenía la razón, sino que él estaba errado. La tercera tentación en este conflicto fue, bueno, si tú te postras delante de mí, oigan eso, si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar todo lo que hay en el mundo porque todo esto es mío. No sea mentiroso, eso no es tuyo. Tenga mucho cuidado con decir que el mundo es del diablo. El mundo no es del diablo. ¿De quién es el mundo? Ahora, el sistema, quizás el sistema del mundo, este sistema pecaminoso le pertenece a él, pero con todo y eso hasta los inconversos le pertenecen a Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Inconversos y cristianos también le pertenecen a Dios. Ahora, este sistema corrupto, satánico, de fornicación, de hechicería, de brujería, de satanismo, del otro, ese sistema le pertenece al diablo porque él tiene su reino. Hasta ahí le pertenece. Pero hay muchas personas que dicen, no, porque el diablo fue a tentar a Jesús. No, es un mentiroso, que eso no era de él. Jesús vino a recuperar lo que había perdido Adán, pero Jesús fue por la parte que debía de hacer, entregar su vida. Hay muchas personas que para alcanzar un objetivo brincan la muralla, la tapia, la fence, la cerca. Y Jesús dijo que el que brinca, ¿qué es lo que es? Es un ladrón y salteador. Entonces, hay veces que uno necesita un proceso, hay que seguirlo. Pero porque estás ayunando, mijo, no, ya no hay que ayunar. Cuidado, están las iglesias llenas de esa gente. Hay personas que dicen, predicadores que están parados delante en el púlpito, dice, porque Dios no quiere sacrificio. Cuidado, están usando un versículo fuera de contexto. Ese versículo que están usando lo dijo el rey David cuando él cayó en pecado con Betsabé, y él dijo, porque tú no quieres sacrificio que yo los daría. Se está hablando a vacas, becerros, ovejas, eran sacrificios que ellos hacían. Pero hay personas que dicen, yo no voy a ayunar porque Dios no quiere sacrificio. Y ahí está entrando una apostasía muy grande hoy en día dentro de la iglesia, porque dice la persona, Dios no quiere sacrificio. Pues mire, si nosotros nos sacrificamos para tener un carro, una casa, algo temporal, hay que sacrificarse también para tener la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque habría injusticia en Dios. Dárnoslas todas así de fácil. Ahí ya tiene fácil ahí. No le importa, vive tu vida como te dé el deseo, que yo al final te voy a prosperar y yo te voy a bendecir. Si usted ve cuando alguien quería servir a Dios o Dios lo quería bendecir, él le ponía ciertas reglas y estatutos. Yo te voy a bendecir, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28 que lo hemos estado hablando? Yo te voy a bendecir si tú guardas estas cosas. Te voy a bendecir en la ciudad. Y hace una lista. En el campo, a levantarte, al acostarte, en el camino, en todos los lugares, yo te voy a bendecir, Deuteronomio 28. Pero la segunda parte dice, pero si tú te vas detrás de los ídolos, si tú te apartas detrás de la hechicería, de la brujería, de la mentira, estas maldiciones te van ¿a qué? Alcanzar, dígalo alto, alcanzar. Te van a alcanzar por mucho que usted corra. Ni Usain Bolt, que es el que más corre, lo van a alcanzar estas maldiciones. Porque Dios, el brazo de Dios es bien largo. Usted puede irse allá que por el pelo, venga para acá. Número 3. Ese irrumpir en el mundo con poder divino implica el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Qué maravilloso, ¿eh?
A Jesús lo había en el versículo que acabamos de leer, Mateo 12:28, dice Jesús tenía, tuvo una oposición ahí de los fariseos y saduceos y dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y entonces ellos decían, no, tú lo estás haciendo por el diablo, lo estás haciendo por los demonios, y es lo que van a decir muchas personas. Pero nosotros, Dios nos dio autoridad para ministrar en el reino. Dice, la llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción de los gobiernos, del gobierno de Satanás, del gobierno como estábamos hablando nosotros, de este sistema del mundo, porque cuando Jesús llega, todo cambia. Miren, cuando la presencia de Dios toca a una persona, a esa persona no hay ni que hablarle. Por eso yo digo, yo y Tomás, métase con Dios, porque Dios usted lo puede regañar fuertemente, pero fuertemente a través de una visión, de un sueño, de él hablarle a usted a su corazón, de hacerle sentir que usted anda mal, y entonces cuando viene de parte de Dios usted dice, es verdad. Pero hay veces que se para alguien aquí y se lo está diciendo porque conoce mi vida. Mire, hay gente que dice, no, porque están usando la Biblia, la palabra de Dios para tirar. Oye, la palabra de Dios, mira que nos tira a nosotros. Esa sí tira de verdad, para todo tipo de ángulos, para adelante y para atrás. Es una espada de dos filos que corta para allá y para acá, para el que la predica y para que el que la recibe. También la palabra de Dios corta. 4, dice, una evidencia fundamental que se experimenta en el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, según Romanos 14:17. Usted tiene que demostrar que ha sido cambiado. Yo he visto personas que han sido locos, esquizofrénicos, bandidos, como cuando Dios ha llegado a su vida, esas personas han cambiado completamente. De modo que si alguno está, ¿en quién? Pero ahí está el problema, hay que estar en Cristo. La gente, ¿cómo se llama? Se le olvida eso. No, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Sí, para que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas, primero tienes que estar ¿en quién? En Cristo. Primero tienes que venir a Él. Igual que Romanos capítulo número 8, versículo número 1, dice, y sabemos que los que aman a Dios. Y la gente, pero yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de decir, no, porque todas las cosas le ayudan a bien. ¿No lo han oído ustedes? ¿Y por qué no memorizan la primera parte? La primera parte del versículo cuando comienza, no, porque todas las cosas nos ayudan a bien. No, Señor. Dice la Biblia, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Mire, ese versículo está tan poderoso. Y la tercera parte de ese versículo dice, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que cuando usted ha sido llamado, en realidad le va a servir lo que Dios le ha dado. Mire, lo puso el hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que dicen, yo acepté al Señor y ya no tengo condenación. Cuidado que todavía no es así. Dice, los que no andan conforme a la carne. Usted puede ver aceptado a Jesús, ver levantado la mano 20 veces, pero si anda en la carne, ese versículo en usted no se cumple. Eso es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al. ¿Y está con qué? Con mayúscula, ¿verdad? Con mayúscula. Entonces, ¿cuáles son los que no andan, que andan conforme a la carne? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, chismes, mentiras. Oiga, porque hay personas que te dicen unas clases de mentiras así que a mí me da hasta más pena, fíjate. A mí me da más pena que esa persona. Yo siento por dentro una cosa así como que Dios mío, que a lo mejor hasta cambio de color, como el camaleón. Y no le da pena decirle mentiras. Hay personas que le dicen mentira al pastor, le dicen mentira al diácono, le dicen mentira al profesor, a la madre, al padre y a todo el mundo le dicen mentira. Y hasta a Dios también le dicen mentira. Porque yo lo he oído, te lo digo porque lo he oído. Me he tocado escuchar personas tirados de rodillas cuando ha pasado algo o han cometido un pecado. Señor, tú sabes que yo hice eso por esto y esto. No hay sinceridad. Dios lo sabe todo, tú no tienes que decirlo. No es más fácil decir, ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? Ya, si Dios lo sabe todo. Si nosotros nos metemos dentro de un hoyo, ahí Dios nos va a ver.
A la edad de 11 años me invitó a merendar un amigo mío que sus padres eran pastores adventistas del séptimo día. Y un día entramos en una conversación acerca de la carne de puerco. Y yo le digo, oiga, en realidad, le digo, es pastor ahora en este lugar, en Florida, en Orlando, este muchacho. Gracias a Dios siguió también en los caminos del Señor. Pero le digo, tú nunca has probado la carne de puerco, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Un cuerito, un pellejito tan rico, con limón y sal. Dice, bueno, un día la abuela mía por parte de padre no es cristiana, fui a la casa y habían hecho comida de esa y me dijo que me la comiera metido debajo de la mesa porque ahí Dios no me veía. Y yo le digo, wow, dice, ¿qué dice? Que el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, estás embarcado porque ahí está Dios. Sí, dice que si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí aún tu diestra me asirá. Quiere decir, los mismos te son las tinieblas. Y me encanta porque ese capítulo comienza de esta forma. Oh Jehová, tú me has examinado. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. He aquí, la palabra no está en mi boca, ya tú la sabes, santo Dios. Es mejor ir delante del Señor como somos, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Dice, ese reino tiene un aspecto presente y otro futuro. Amén, estoy de acuerdo. Nosotros estamos disfrutando, al menos yo estoy disfrutando del reino ahora. Pero no el reino de esa gente, quiero explicarlo. Estoy disfrutando de las bendiciones ahora, de orar en lengua, de echar fuera demonios, de sentir la presencia del Espíritu Santo, de tener visiones, de tener sueños, de profetizar, de cosas tremendas. Ese es el reino que Dios nos impartió ahora. Ahora, la segunda parte de este reino es cuando en realidad se ha establecido el reino de Dios completo ya aquí en esta tierra. El reinado milenial de Jesús, cuando venga y reine completamente en esta tierra, entonces se va a cumplir. Esa profecía se llama profecía de doble referencia. Tenemos un cumplimiento presente y un cumplimiento más adelante futuro. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí en el reino de Dios nosotros somos los encargados de llevar la palabra del Señor. Dice, pero el gobierno y el poder de Dios no se han efectuado completamente. La obra, la influencia, oigan esto, escuchen bien esto, quiero que presten atención a esto. La obra y la influencia de Satanás y los malvados continuarán hasta el fin del mundo. Primera Timoteo 4.1, segunda de Timoteo 3.1, Apocalipsis 19, etc. Dice, la manifestación futura de la gloria y el poder y el reino de Dios ocurrirá cuando vuelva Jesucristo para juzgar al mundo. Lo que estaba hablando, la segunda profecía de doble referencia. El cumplimiento definitivo del reino llegará cuando Cristo triunfe finalmente sobre la maldad y oposición y entregue el reino de Dios entregue el reino a Dios su Padre. Dice, bueno, aquí habla de las funciones de los creyentes en el reino de Dios. Yo creo que no nos va a dar tiempo, que hay 3 puntos aquí, pero quiero al menos tocar uno. Función de los creyentes en el reino de Dios. Primero, es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad cristiana. Yo le digo, ese gozo no se le debe acabar a uno. No se debe acabar el gozo. El Señor le dijo a Evodia y a Sinti que a través del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El problema es que estas 2 hermanas de la iglesia habían tenido un problema. No dice qué tipo de problema, un problema de chisme, un problema malentendido, qué sé yo. Pero eran unas hermanas de Filipo y él le dice de esta forma, el apóstol Pablo le dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Entonces, los creyentes tenemos que dar esa imagen de que tenemos deseo de buscar de Dios.
No como aquellas personas que, sí, yo creo en Dios, pero no se lo digo a nadie. Mi mamá trabajó por muchos años en un banco en mi país. No era banquera, ella trabajaba en la recepción. Era recepcionista, pero había uno de los banqueros que trabajaba allí que dice que era una persona bien nice. Muchos pensaban que eran del otro lado, del otro bando, y el hombre lo que era cristiano. Pero nunca en la vida le predicó a nadie. Cuando mi mamá un día en un culto unido, una confraternidad, se encuentra aquel hombre y fue y le dijo, uy, qué bueno que estás aquí. Dice, no, si yo soy cristiano desde hace 30 años. Dice mi mamá, ¿y por qué nunca me hablaste de la maravilla del evangelio para haberme convertido? No, es que en los centros de trabajo no se deben de hablar. Y yo estaba seguro que hasta ni sus vecinos lo sabían. Son cristianos de la secreta. Les recomiendo esa película para que la vean, que se ríen un poco. Una película dominicana, pero que está muy, ¿cómo se llama? Muy presente hoy en día, Cristianos de la Secreta. Él era un líder en la iglesia, bueno, no se lo voy a decir, ¿para qué se lo voy a decir? Pero era de la secreta, o sea, el tipo era encubierto, ¿no? Undercover, estaba el hombre ahí. Entonces, así hay muchos en realidad. Tú tienes que enseñar el gozo para que, oye, ese gozo que tú tienes, ese deseo que tú tienes, y ver y contagiar a otras personas con ese deseo de buscar de Dios. Que hay cansancio, que hay problemas, que hay situación, todo el mundo lo tiene. Cuando no es una cosa es otra, pero siempre hay algo, siempre el maligno está en el medio, pero al diablo hay que confundirlo. Pablo mismo tenía al diablo casi loco ya. Si Pablo dura un poquito más, yo creo que el diablo hay que ingresarlo en psiquiatría, ¿verdad? Casi lo enferma de los nervios. ¿Por qué? Porque Pablo con todo lo que pasaba dice que salía gozoso y cantando, él y Silas allí. Y el diablo decía, ¿pero qué es esto? Si entre más le entramos a palo y a golpe, él más canta y alaba a Dios. El diablo tuvo hasta tratamiento psiquiátrico, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que consultó como su psiquiatra. Entonces confunda al diablo, alabe a Dios en el medio de la prueba, de la situación, de la escasez, y diga lo que dijo Habacuc en el capítulo número 3 al final: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ni los labrados mantenimientos den, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová. Dice, el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por